hijos, para clamarte, Señor, para honrarte, Señor, para obedecerte, Señor, que eso es lo que queremos. Pero más que nada pidiéndote, Señor, que tú nos limpies en esta noche, para que esta oración llegue, Señor, hasta tu santo trono, Señor. Venimos poniendo, Señor, las diferentes peticiones que se han nombrado ahorita y las que también se nombraron en la mañana en el culto de oración, rogándote, oh Dios, que tú las tomes en tus santas manos y creyendo, Padre Celestial, que tú tienes ese poder para contestarlas, pero que se debe ser a su manera, a su tiempo, Señor. Pedimos una bendición muy especial para cada familia aquí representada esta noche y te rogamos por aquellos que no se han podido conectar, Señor, para que donde ellos estén, tú también los bendigas. Bendice, Señor, la enseñanza de esta noche, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú uses a Don Eri para que seas tú por medio de él que hable y ayúdenos a nosotros a tener un oído receptivo, Señor, pero sobre todo, más que nada, que esas cosas que aprendamos las podamos poner por obra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, ya que tú eres el único que mereces esa alabanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, continuamos con las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y hoy tenemos una parábola muy especial, la parábola de la viuda y el juez justo, que está en Lucas 18, 1 al 8. Vamos a leer el pasaje. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bien, vamos a orar un momento. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos exhortas, nos revelas nuestras fallas, Señor, y nos ayudas también a mejorar, a crecer y a parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en cada momento de nuestra vida, en todo lo que hagamos, podemos actuar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Bien, entonces tenemos una historia sobre una viuda que tiene un problemita con alguien, ¿verdad? El asunto, como decimos aquí en Costa Rica, fue pleito de alcaldía, fue a dar a los tribunales, pero el juez que tenía a cargo el caso no le ponía interés. ¿Ah? En cuanto a la parábola, es interesante que comienza diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, el llamado a la oración es frecuente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, la palabra orar aparece unas 376 veces y en el Nuevo Testamento unas 42 veces. Depende del estudio que tomen y la versión sobre la que se ha hecho el estudio, puede haber más o menos estadística. En el Nuevo Testamento hay unos 46 ejemplos de la oración y en el Antiguo Testamento puede haber unos 650 ejemplos de oración. Jesús era un hombre de oración y desde el principio de su ministerio, él oraba.
En Lucas 3, 21 al 22, dice que Jesús oró cuando fue bautizado por Juan. Y el pasaje dice, Lucas 3, 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Marcos 1:35 nos habla de que Jesús se acostumbró a orar de madrugada y a solas. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas 5:15 al 16 dice que aunque él era rodeado por multitudes, él siempre tenía su tiempo para retirarse, irse aparte y orar. En una de las sanidades que hizo, dice Lucas 5:15 al 16, pero su fama se extendía más y más. A alguien él le pidió que no revelara, que no dijera mucho sobre él, ¿verdad? Que no fuera a contar mucho. Pero dice que hey, el hombre que fue sanado fue contando por todo lado y que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. Jesús pasó la noche orando antes de elegir a los 12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Interesante. A veces cuando decimos sus discípulos pensamos que son los 12. Y este pasaje nos aclara que no. Dice, y cuando era de día, después de que oró toda la noche, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, que ya habían muchos discípulos y de ese grupo de muchos escogió a 12. En Lucas 11:1 nos dice que Jesús oró antes de enseñar a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerda que le dijeron a él, Señor, enséñanos a orar? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es una oración que está en Juan capítulo 17, todo el capítulo, ¿verdad? Es una oración extensa. Ahí le leí el versículo 1, va de nuevo. Estas cosas habló Jesús, Juan 17:1, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿verdad? Él oró en Juan 17 por sus discípulos y futuros creyentes. Me brinqué un versículo que es Lucas 11:1 que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vea que él estaba orando y se le acercaron a pedirle que les enseñara a orar y fue cuando les enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, que no es para repetirla, ¿verdad? Sino para tomar una base, un formato, ¿verdad? De oración. Justamente ahorita, esto también se ve en Mateo 6:9, y justamente ahorita en la célula de los jueves estamos estudiando la oración del Padre Nuestro y estamos en la frase, santificado sea tu nombre, y estamos estudiando los nombres de Dios y hemos aprendido cosas muy interesantes de cada nombre de Dios que hemos estudiado. Entonces, están cordialmente invitados para que nos acompañen mañana para continuar con ese estudio en la casa del hermano Augusto. En Juan 17 decíamos, él oró extensamente, todo el capítulo es una oración por sus discípulos y por los futuros creyentes. Entonces Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en el verso 20 dice, mas no ruega solamente por estos, se refería a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Será que por nuestra palabra hay gente creyendo en Cristo hoy? ¿O será que ahora los cristianos callamos y no testificamos de Cristo? Solo para que lo pensemos. Lucas 22, 39 al 42, Jesús ora en Getsemaní. En esa oración, cuando le dijo a sus discípulos en un momento dado, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él se estaba refiriendo a la muerte que sufriría en la cruz, porque él sabía exactamente lo que iba a sufrir. Lucas 23, 34 al 46, ya Jesús en la cruz clavado. Verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Rogaba al Padre perdón por los que le estaban haciendo daño a él, por los que lo estaban torturando, por los que lo estaban asesinando. En el verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, fue un hombre de oración. Dependía de la dirección de su Padre Dios para tomar sus decisiones y obedeció el propósito por el cual vino a esta tierra. A nosotros también se nos manda orar en varios pasajes, pero bueno, yo no sé ustedes, pero yo debo reconocer que soy descuidado en la oración. A veces tomo decisiones y después de tomarlas digo, ay Señor, que todo salga bien. Cuando debía haber dicho antes, Señor, guíame en esta decisión. ¿Te parece que la tome? ¿Te parece que no la tome? Porque Él va a poner la paz en nuestro corazón o la incomodidad para tomar la decisión o no tomarla. Pero a veces nos creemos autosuficientes, ¿verdad? Ni Jesús hizo eso. Para elegir a los 12, oró toda una noche pidiendo dirección al Padre para escoger a sus 12 apóstoles. ¿Cuántas veces oraba Jesús? Era un hombre de oración. Las primeras horas del día las dedicaba a pedir dirección de su Padre. Porque recuerden que él ejerció su ministerio como hombre, no como Dios. Y como hombre aprendió a depender de su Padre. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es algo que se nos pide, que seamos constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar. Un mandato y uno de los versos más cortos de la Biblia. Verso 17 de Primera de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Y el 18 dice, dad gracias a Dios en todo. Y dar gracias también es orar a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que demos gracias en todo. No solo en lo que nos agrada, sino también en lo que no nos agrada. No solo en aquello que tenemos control, sino también en lo que no tenemos control, especialmente en lo que no tenemos control, para que no perdamos el control y nos demos cuenta de que el control, quien lo tiene realmente es Dios. A veces decimos en nuestras oraciones, Dios toma control de tal cosa.
¿Y cuándo Dios ha perdido el control del universo entero? Él está en control absolutamente de todo. Y no estoy diciendo que Dios manipule el destino de nadie. Cada quien forja su destino según sus decisiones. Cada quien asume las consecuencias de sus errores y de sus decisiones, buenas o malas. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, por todos los hermanos en Cristo. Tenemos que orar por todos los hermanos en Cristo. ¿Cuánta necesidad? A veces decimos, es que yo no sé ni por qué orar. ¿Para qué voy? Y ya está, empezamos a orar y ya después de 2 minutos, ¿verdad? Ya se nos hizo largo el rato de oración. Algunos se nos hace largo después de 20 segundos. Pero es que decimos, no hay mucho por qué orar. Bueno, aquí yo cuento 17, 18, 19, 20, 21, 22 razones para orar. Solo aquí en mi pantalla hay 22 razones para orar. 22 santos, hermanos en Cristo. Y ahorita no puedo ver en este momento cuántos hay. Bueno, ahí está, vamos a ver. Está la hermana Adela Alvarado en Facebook Live. 23 razones para orar. Y sé que la hermanita Esperanza Pardo también ahorita se conecta. Y hay otro muchacho que vino de Cuba que quería conectarse también, Josué. Viene de la iglesia para la que voy yo en Cuba. Él está ahorita en Heredia. 24, 25 razones para orar. Aquí está Yeka con nosotros. No, Jessica. Jessica Alvarado. Checa, sí, se está conectando. Bueno, otra razón más para orar. Hola Yeka, bendiciones. Entonces, ven hermanos, solo ahí tenemos, y si le dedicamos 30 segundos a cada uno de los que están aquí, 30 segundos, ya tenemos varios minutos para orar. Y si le decimos a Dios, si le ponemos a Dios en manos de Él nuestro día, que nos guíe en cada decisión, entonces más razones para orar, ¿verdad? Tenemos hermanos que están enfermos, algunos de gravedad. Es decir, hay proyectos en la iglesia. Ahora el sábado salimos a evangelizar. Bueno, muchas razones para orar. Pero hermanos, ¿cómo nos da pereza orar? Yo creo que da más pereza orar que leer la Biblia. ¿Cómo nos cuesta? Y seamos honestos, ¿cómo nos cuesta? Hay algunos que solo leen la Biblia cuando se lee en el templo. Y eso si pusieron atención a la lectura. Bueno, pero no es el tema hoy. No es el tema hoy. El tema es la viuda y el juez injusto. Pero quería parar en esta oración, ¿verdad? Donde dice que les refirió también Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Es decir, insistir delante de Dios. Ahora vamos a hablar, perdón, mis hermanos. Bien, ahora vamos a hablar del juez injusto. Ya hablamos de la importancia de la oración y que Jesús era un hombre de oración. No estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Si decimos Pablo, bueno, sí, yo sé que Pablo era un hombre de oración, Pedro también, Juan, Lucas, pero algunos de ellos eran apóstoles, pero todos eran simples hombres. Pero Jesús tenía necesidad de orar.
siendo quien era, y yo siendo quien soy, es decir, que no soy nada, me doy el lujo de abrir los ojos, meterme al baño, irme a trabajar sin poner mi día siquiera en manos de Dios. Qué irresponsable soy conmigo mismo, ¿ah? Bien, vamos a hablar ahora del juez. En los versos 3 al 5, perdón, en los versos 2 al 6, 2 y 6, dice en el verso 2, diciendo, habla Jesús, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y en el 6 da una característica de este juez. Oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, aparte de eso, menciona otras dos características. Una, no tenía temor de Dios. La palabra que se traduce como temía, que por analogía para nosotros se deriva de temor, es fobúmenos, que se deriva de fobeo. Es decir, las fobias son temores, ¿verdad? Pero que aquí significa atemorizar, alarmarse, por analogía, quedar asombrado, es decir, reverenciar. Y entendiendo la palabra, entendemos que este juez no dice que no creía en Dios, era que no tenía temor de Dios, no daba reverencia a Dios, no daba a Dios su lugar. ¿Será que hay algunos de nosotros que no le damos a Dios su lugar y somos como este juez? Decimos que tememos a Dios, pero oramos antes de tomar una decisión. O le decimos a Dios, ¿sabe qué, Señor? Esto es mío, esto lo hago yo por mi cuenta. Usted no se meta. Y eso es no tener temor de Dios. Señor, usted no se meta en esto es mi asunto. Eso es no tener temor de Dios. Entonces, este juez no daba reverencia a Dios y no le importaba su palabra. Dice que tampoco respetaba a ningún hombre. Aquí la palabra es entrepómenos. Se traduce como invertir, es decir, en buen sentido, respetar, o en mal sentido, confundir, avergonzar. También significa respeto o veneración, venerar. O sea que este hombre humillaba a cualquiera. Él quizá enaltecido por su posición social y legal, por su autoridad, ponía en vergüenza a los que se le enfrentaban y no respetaba, no tenía respeto por las otras personas. ¿Sabe? Yo he conocido gente así. Decía alguien, una vez me dijo alguien de una persona, estábamos en una empresa y esa persona humilló a otro muchacho y la persona se volvió y me dijo, don Eric, este señor, refiriéndose al dueño de la empresa, lo único que tiene es dinero. Y qué triste, pero así era. Lo único que tenía era dinero. Y no tanto. Pero como era el dueño de la empresa, él pensaba que podía humillar a cualquiera. No fue y no era un arrebato. Es decir, a veces, tal vez en una empresa, alguno de nosotros puede, no sé, decir algo indebido y ofender a alguien, pero ese no es usted. Fue un error que cometió. O puede en una discusión perder el control y tratar mal a alguien, pero ese no es usted. ¿Por qué? Porque después de eso usted intenta al menos disculparse, pero esa persona no. Era como este juez, no le importaba la dignidad de los demás. Y en el verso 6 entonces el Señor lo califica como un hombre injusto. Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Si Dios tuviera que referirse a alguno de nosotros, a mí o a usted, por nuestra forma de actuar y de tratar a los demás, ¿qué palabra usaría? Veamos para adentro, no veamos para los lados ni para el frente. Veamos para adentro. Si Dios tuviera que referirse a mí por mi forma de actuar para con los demás, ¿qué palabra usaría? Alguno me dirá, es que ya somos justificados por Cristo
Y puede sacar una serie de versículos y sí, tendría razón. Pero la pregunta es, y la enfatizo, si por nuestros actos tuviera que referirse Dios a uno de nosotros, sea usted o sea yo, ¿qué palabra usaría? ¿Justo o injusto? Por ejemplo, si contratamos para trabajar a una persona cuya condición migratoria es ilegal, ¿le daríamos el salario de ley y los mismos derechos que a una persona que tenga sus papeles en regla o su cédula de nacional? ¿O nos aprovecharíamos de que esa persona está necesitando lo que le den y le pagaríamos un sueldo de hambre y nos aprovecharíamos de sus servicios? ¿Seríamos justos o injustos? ¿Buscamos un contador para que nos ayude a evadir impuestos o le indicamos que actúe con rectitud? ¿Seríamos justos o injustos? Sigamos. Ahora hablemos de la viuda. Sobre la viuda, versos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Bueno, aquí hay mucho que hablar. Sobre la viuda, no se menciona más que pedía justicia de su adversario. Verso 3. Ella dice, hazme justicia de mi adversario. No se detalla la situación, no sabemos qué fue lo que pasó. Sin embargo, parece ser algo grave porque la palabra que se traduce en la Reina Valera 1960 como justicia es ekdikison, ekdikison, algo así como ella estaba exigiendo venganza. Y es un verbo auristo, activo, imperativo. Y le estaba pidiendo al juez, por eso está en segunda persona singular, tú hazme justicia, tú hazme venganza. Ella quería ser vindicada, quería que se castigara a su ofensor. Y entonces parece ser que el reclamo de la viuda merecía que se hiciera algo para castigar a quien la había agraviado. El texto también da la idea de que el ruego de la viuda para que se hiciera justicia era constante, ¿verdad? Porque, ¿qué dijo el juez? Esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, posiblemente la viudita estaba ahí mañana, tarde y noche, 24/7 de lunes a domingo, tocando la puerta en la oficina del juez pidiéndole que le hiciera justicia. Y entonces en algún momento ese juez decide tomar el caso y hacerle justicia, pero no porque él fuera un hombre justo, sino porque quería quitársela de encima, porque le agotaba su paciencia. Esta viuda, con su ruego constante, logró que un juez injusto le hiciera justicia. Pero aquí quiero meditar en algo. Como servidores de Cristo, como hijos de Dios, ¿será que necesitamos que alguien nos agote la paciencia para servirles? ¿Será que nos hacemos de rogar? Como diríamos por ahí, ¿será que jugamos de importantes? Cuando alguien viene a nuestra puerta a pedir un consejo, a pedir ayuda. ¿Será que aún sin tener nada que hacer decimos, "Ah, voy a fijarme en la agenda para ver qué día le puedo dar un lugar a usted"? Y se lo ponemos tan lejos como podamos para ver si se lo olvida y se aburre. Así, tipo citas de cierta institución de la cual no voy a mencionar el nombre, pero que se refiere a la salud.
¿Cómo somos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Somos solícitos en el servicio o nos hacemos de rogar sin importarnos el sufrimiento de quien viene a pedirnos ayuda? Y ahora vamos a Dios, el juez justo, porque Él sí es justo. Nosotros somos justificados, pero Él es justo. Y somos justos en Cristo, porque sin Cristo no seríamos justos y no estaríamos justificados. Versos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué tan insistentes somos en la oración? ¿Qué tan constantes somos en la oración? ¿Qué tan sinceros somos cuando le decimos a un hermano, ah, sí, hermano, yo voy a estar orando por eso? Y cuando el hermano se va, no recordamos ni el nombre del hermano siquiera. No les digo nada que a mí no me haya sucedido. Y con vergüenza lo tengo que decir. A mí me ha pasado. Entonces, yo no sé si a usted, yo espero que a usted no, pero mira qué feo se siente cuando semanas después un hermano viene y le dice, hermano, este, gracias por sus oraciones, fueron de bendición. Y saber usted que usted ni siquiera oró, tener que bajar la cabeza y, ay, amén, gloria a Dios, con vergüenza. La lección con la que el Señor Jesucristo concluye la parábola es que Dios no tarda en hacer justicia a sus escogidos. Ahora, si bien la parábola fue dada en el contexto de la ley, no de la gracia, recuerden que todo el ministerio de Jesús se desarrolló bajo la ley y que la gracia comienza después de la cruz. Entonces, esto que sucede, Jesús no había muerto, no había ido a la cruz, esto ocurre entonces bajo la ley, no de la gracia. Pero podemos aplicar esa enseñanza a nosotros como escogidos por Dios para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien no se atuvo a su naturaleza divina mientras ejercía su ministerio en la tierra, sino que oraba a su Padre y dependía de él para tomar sus decisiones. Y ahí está nuestra primera lección. Como hijos de Dios, necesitamos depender de Dios. Necesitamos entender nuestra necesidad de Él. No somos autosuficientes. No tenemos esa capacidad. Cada decisión debemos tomarla con sabiduría y esa sabiduría viene de Dios, de consejos de personas sabias, no de cualquiera. Yo no le voy a preguntar a un contador si la tos que tengo es grave o no es grave. No es médico. Le pregunto al médico. Y no le voy a preguntar al contador si lo que me mandó el Ministerio de Hacienda, perdón, a un doctor, si la notificación del Ministerio de Hacienda él me la puede revisar, porque no es contador. Entonces, necesitamos ir a los especialistas, es decir, aprender a pedir el consejo a las personas correctas, no a cualquiera. Por otra parte, hay una referencia a la segunda venida de Cristo en el verso 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, si Jesús ya estaba aquí en la tierra y está hablando en futuro, se refería a su regreso. Dice, ¿hallará fe en la tierra? Interesante, ¿verdad?
hallará fe en la tierra. Bueno, la parábola entonces fue dada en tiempos de la ley y hay una referencia que puede aludir al arrebatamiento. Los teólogos digamos, que no son dispensacionalistas, que no creen en las dispensaciones, entonces no creen en el arrebato pretribulacional, tampoco muchos de ellos, y no ven esto como una referencia a eso, pero cuando ya nadie más quiera creer en Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? Yo creo que el Señor va a venir a esta tierra cuando Él considere que ya todas las personas que querían aceptarle, le aceptaron. Dice Pedro que el Señor no tarda su venida como algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber tiempo para arrepentirse, porque Él va a venir a la hora que no sabemos y se va a llevar a su pueblo. Por eso dice, hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces puede aludir al arrebatamiento, pues solo se irán con Él los que hayan confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador personal durante esta dispensación a la cual llamamos gracia. Ahora, de ser así, ¿qué estamos haciendo para alcanzar más personas para el Evangelio? ¿Sabe? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar más personas para el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a interceder por otros? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por aquellos que sabemos que tienen necesidad? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a orar por la paz mundial? Por la gente que está muriendo en Ucrania, en Gaza, en Angola. Y hay un montón de guerras. ¿Saben ustedes que el mundo en este momento tiene muchísimos focos de guerra donde la gente muere cruelmente, asesinada? Pero nosotros no sabemos nada porque a los grandes gobiernos no les interesa que lo sepamos. Sabemos de la guerra en Ucrania, lo que las noticias nos dejan ver. Y vea que ahora no se oye tanto de Ucrania, pero no es que la guerra se ha frenado. Sabemos de la guerra en Gaza, en Israel, pero es lo que nos dejan saber. Y cada vez se oye menos. ¿Por qué? Porque a ciertos gobiernos no les interesa que ciertas cosas se sepan. Pero esas no son las únicas guerras en este mundo, hay muchas más. Hay gente muriendo de hambre todos los días. No vayamos muy largo. Aquí en Costa Rica hay gente que hoy se está acostando sin un bocado en todo el día, quizá desde ayer. Les conté una vez una historia de un muchacho al que vi eh, ahí por la sabana abriendo un basurero. Y se me ocurrió, sabiendo lo que estaba haciendo, se me ocurrió arriesgarme, en mi mente era un riesgo, a preguntarle, mira, ¿qué estás buscando ahí? Y me dice, la gente cree que yo soy un maleante. Dice, no, yo lo que tengo es hambre. Yo ando buscando un pedazo de hamburguesa que alguien haya tirado para comérmelo yo. Un pedazo de pollo al que le quede algún poquito de carne para chupármelo yo. A mí se me hizo un nudo en la garganta y solamente le dije esa vez, mira, hoy no vas a comer de un basurero. Vamos allá. Lo que había cerca era una pulpería, no habían abierto las soditas que estaban alrededor. Y nos fuimos a una pulpería y le dije al de la pulpería, dele lo que él quiera. Y el muchacho lo que pidió fue un bollo de pan con un poquito de mantequilla y un refresco. Digo, ¿no vas a pedir otra cosa? ¿Sabe qué me dijo? Señor, con esto es suficiente. Ya con esto tengo para hoy.
Yo me sentí miserable, porque a veces pasamos y vemos gente abriendo un basurero y decimos, perdón la palabra que voy a usar, desgraciados vagabundos estos, solo viven para romper la basura. Algunos sí, pero hay otros que están buscando comida. Nos arriesgamos a preguntarles, ¿qué estás buscando? Para decirles, hoy no tenés que romper un basurero, hoy vas a comer comidita caliente. Esta enseñanza tiene hoy varias aplicaciones para nosotros y una de ellas es la perseverancia en la oración. Hay mucho por lo cual orar y también hay mucho que hacer. La viuda rogaba por su causa ante un juez terrenal injusto y recibió justicia. ¿Cuánto más nosotros, usted y yo, si rogamos con fe y constancia al juez de toda la tierra y el universo? ¿Cuánto más usted y yo vamos a recibir justicia? Pero primero, hermanos, intentemos hacer justicia con aquellos que viven en la injusticia. Y no estoy hablando de ir a hacer huelgas, no estoy hablando de la teología de la liberación. Y sigo diciendo y sigo sosteniendo, si una persona está con hambre, su primera necesidad es Cristo, sí, pero si tiene hambre y frío y está desamparado, difícilmente va a escuchar el mensaje de Dios te ama. Pero si alguien le demuestra con hechos que es una persona, le ve como a un ser humano, porque así es como Cristo nos vio, como seres humanos necesitados, y por eso murió en la cruz. Y si nosotros a esa persona le vemos como lo que es un ser humano necesitado, y vamos con algo que alivie su necesidad, abrimos la puerta para hablarle del Evangelio. Cuando hacíamos eso más seguido en la iglesia en la que yo estaba, a esto le llamábamos evangelismo con ofrenda. Tocábamos una puerta y llegábamos con un diariecito, no sé, un kilito de arroz, un kilito de frijoles. En ese tiempo no se conseguía el aceite, solo los muy ricos, entonces era manteca, ¿verdad? Mantequita de chancho, este, tal vez una barrita de margarina, un par de latitas de atún y tocábamos una puerta. Y sabe, esa gente nos daba tal vez el único café que tenía para que nos sentáramos a hablar con ellos y muchas veces aceptaron a Cristo como su Salvador personal y sí, sus vidas mejoraron. Pero alguien se interesó en su necesidad. Alguien los vio como personas y no como estadísticas. Y a veces en las iglesias tendemos a ver a las personas como estadísticas. Hoy tuvimos 800, o hoy tuvimos 150. Hoy 5 hicieron profesión de fe. ¿Y dónde están? Ya se bautizaron. Son constantes en la iglesia. Están siendo discipulados. Ven que es mucho más que simplemente repartir un tratado. Es mucho más que eso. Los dejo pensando, mis hermanos, y me quedo pensando yo también. Los próximos miércoles el hermano Naamán va a estar a cargo. Mi esposa va a abrir el Zoom. Luego le pasa la estafeta al hermano Naamán. Si yo puedo conectarme desde Cuba, me voy a conectar. Pero creo que el Zoom allá no corre. Este, el internet no es tan malo ahora allá. No es que a todas horas hay internet tampoco, pero cuando hay, he tenido conversaciones hasta de 20 minutos con video con los hermanos de Cuba. Entonces quiere decir que hay un internet bastante bueno. Este, así que si yo puedo, voy a acompañarles, pero si no, por lo menos voy a estar al tanto de que sea enviada la invitación. Este, recordemos que la invitación se pone principalmente en el chat del culto virtual, que se pone en los chats de la iglesia, ¿verdad? Y yo pues trato de mandársela a todos, algunos lo reciben hasta 3 veces, porque la reciben, por ejemplo, Alex, la reciben en la comunidad de la iglesia, la reciben en el chat oficial de la iglesia,
la recibe en el Ministerio de Varones y encima yo se la mando, entonces quiere decir que la recibe 4 veces. O sea, que Ale no tenés excusa, ¿verdad? Y nunca ha faltado Alex al culto. Entonces, algunos de ustedes la reciben hasta 4 veces, tal vez más, pero bueno, gracias a Dios por eso. Trataré como digo, de estar en contacto. Voy a estar fuera 2 miércoles. Y en cuanto a la célula de los jueves, el hermano Marvin les va a estar acompañando. Entonces también yo voy a estar afuera 2 jueves. Mañana sí estoy. Y los siguientes 2 jueves no voy a estar porque estoy en Cuba. Igual voy a tratar de hacer contacto el día de la célula por WhatsApp, un momentito. Dependiendo de las actividades que hayan allá en la iglesia donde voy a estar, en las iglesias, y las horas porque ya tenemos, no sé, son como 2 horas de diferencia. Entonces, voy a tratar de estar en contacto con todos ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Pablito, un abrazo hasta allá, hasta Guatemala. Me alegra que tu papá haya salido bien de la operación. Gracias, Ya, hermano. Sí, sí. ya Gracias a anda en Dios, el todo pick-up. bien. ¿Qué manda? Ya anda en el pick-up. Sí, ya anda ahí para arriba y para abajo. Ok, perfecto. Perfecto, ya anda trabajando Alfredo, entonces, gracias a Dios. Y bueno, tenemos unos minutos, queda el micrófono abierto para todos ustedes. Voy a terminar la transmisión en este momento. A las hermanas y hermanos que nos acompañaron por Facebook Live, que Dios me les bendiga, que les guarde. Y recordemos en oración al hermano Arturo, aunque él lo vemos en el Facebook, no es que él está bien, ¿verdad? Simplemente él quiere servir al Señor hasta su último aliento y esperamos que eso se dé dentro de muchos años, pero eso solo lo sabe el Señor. Entonces, sigamos orando por el hermano Arturo, también por otros hermanos que están con problemas de salud, el hermano Juan, el esposo de Ruby, que también tiene una operación pendiente, si no me equivoco. Este, por la recuperación de Jessica, no sé que si ya se recuperó completamente, ¿verdad? O todavía tiene dolencia. Entonces, como les dije, tenemos mucho por qué orar, mis hermanos. Voy a terminar la transmisión en este momento. Denme un segundo, más bien casi corté la llamada. Vamos a ver. Ok, ya no estamos transmitiendo y voy a detener también la grabación. Que Dios les bendiga.